Buenos días, bienvenidos a la seccional Concordia del Colegio de Abogados. Nos convoca hoy un tema de absoluta trascendencia e importancia, no solamente institucional, también social, ¿no? La trata y explotación de personas, como decíamos recién, en una nota de prensa, es algo que nos atraviesa como sociedad y que realmente en este siglo deberíamos pensar o suponer que era un tema totalmente que había quedado en el pasado. Y sin embargo, los índices actuales, y sobre todo en la ciudad de Concordia, indican que esto no es así, al contrario, es un problema creciente. Hace pocos días también abordábamos el tema de violencia de género, y yo creo que son todos temas que son concomitantes y que tienen una absoluta relación. Y tiene que ser abordado, a mi criterio, y creo que compartido por todos ustedes, como política de Estado, desde todos los ámbitos posibles. Será una cuestión fundamental a resolver. Y para eso, cuando hablo de política de Estado, no solamente también la incumbencia del Poder Judicial y en lo que a nosotros nos toca como abogados y operadores del derecho, también contar con las herramientas, primero estar permanentemente capacitados e informados para abordar este tipo de problemáticas que en muchos casos no se sabe, y lo digo, no es un tema común para los colegas el abordaje de las herramientas para poder solucionarlos, tramitarlos ante los juzgados correspondientes o ante las entidades correspondientes. Entonces yo creo que es de vital importancia para nosotros los abogados. Y también hoy con este ingrediente de que ha sido esta charla abierta a todo público. Porque como digo, creo que la cuestión amerita que todos aquellos interesados y sobre todo los que tienen algún tipo de responsabilidad pública en el asunto puedan aprovechar este tipo de charlas, que seguramente continuaremos durante todo el año. Bueno, voy a presentar entonces, nos van a acompañar la señora Eugenia Rastelli, presidenta del Instituto para la Igualdad de Oportunidades de la UTGRA y Secretaría de la Mujer de la CGT. El señor Nicolás de Maestro y el señor Alejandro Basiliquiotis. Ambos delegados de la región centro y de la provincia de Entre Ríos del Comité Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Así que muchas gracias por estar acá. Y la moderadora va a ser la doctora Bernardita Saliñac. Yo aprovecho la oportunidad, porque después me olvido, agradecer al Instituto de Igualdad y Equidad de Género del colegio, que han organizado este evento con mucha dedicación realmente. Y agradezco la presencia de todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Gracias por acompañarnos, por presentarnos. Gracias a Tatiana Ruiz Díaz, la doctora que es presidenta del Instituto de Igualdad y Equidad de Géneros de nuestra seccional Concordia, el Colegio de la Abogacía, y a todo el equipo de compañeras, también a los panelistas que hoy nos acompañan y todos quienes están hoy presentes aquí, interesadas por este tema, esta problemática tan compleja que es la trata de personas. Me gustaría darle la palabra primero a María Eugenia Rastelli, secretaria de la Mujer y la Igualdad en la CGT. Hoy casi te cambio de central. Con quien, bueno, muchas veces hemos trabajado en la prevención, con quien estamos en contacto permanente también con el instituto y hemos hecho algunas actividades en conjunto, y el tema del sindicalismo, del sindicato, de los movimientos de trabajadores, ¿no es cierto?, es tan importante, sobre todo en aquellos sindicatos que son sensibles a este fenómeno, esta problemática que nos atraviesa, y nos gustaría por ahí tener tu experiencia, tu palabra, para poder seguir avanzando y trabajando en conjunto y también compartiendo estas cuestiones que se dan como en la práctica, en la militancia, en el trabajo diario. Bárbaro. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a Bernardita, al Instituto, a Tatiana y a todo su equipo. Le doy las gracias. Bueno, es como vos decís, Bernardita, la verdad que el movimiento de trabajadores es importantísimo.
y más aún cuando pertenecemos a un gremio, a un sindicato muy preocupado por todas estas problemáticas sociales. Yo pertenezco a la UDGRA, que es la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, y además hay un instituto dependiente de la UDGRA, que fue en 2006 quien reemplazó a la Oficina de la Mujer de nuestro gremio. Se llama IPLIDO, es el Instituto para la Igualdad de Oportunidades de la UDGRA. El IPLIDO trabaja sobre todo por estos temas referentes a las mujeres, a las compañeras, y a toda la problemática social que nos incluye a las mujeres como a los hombres, a los trabajadores, con programas preventivos y acciones para evitar o para ayudar en los casos tan complejos, ¿no? Yo lo que tengo para mostrarles hoy es más o menos cómo trabaja el Instituto a nivel nacional. Son 52 seccionales, de las cuales yo soy la presidenta en Concordia, y trabajamos en toda la costa del Uruguay, en todo lo que es la prevención de estas problemáticas. Uno de los temas más usados es la prevención de violencias, por ser un sindicato, y hemos dado jornadas en toda la costa del Uruguay. Pero además también tenemos a la trata como uno de los programas, no sé si diría preferidos, pero que nos incluyen a todos. Lo que ustedes van a ver en las imágenes es una encuesta a nivel nacional que se hace desde la UDGRA, y la última está en 2018, es la ENADGRA, es la Encuesta Nacional de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Sí, en cada seccional se toman datos de los trabajadores que llenan una encuesta, y desde ahí, de esos datos, nosotros vamos a sacar después los programas de acción y cómo trabajar para nuestros compañeros y compañeras gastronómicos y hoteleros. En el 2018, la encuesta de los trabajadores de todo el país, los objetivos de la encuesta fueron conocer la situación de los trabajadores gastronómicos, las condiciones de trabajo, la organización del trabajo, la jornada laboral, las relaciones sindicales, los problemas de salud, la violencia familiar, el grooming y las situaciones de trata. Bueno, ahí vamos viendo algunos números que van arrojando estas encuestas, el empleo según el sexo y la edad, para que ustedes vean, el 57% fueron hombres y el 43% mujeres. Después en el cuadrito de al lado ustedes van a ver las diferencias entre hombres y mujeres según la edad de nuestros trabajadores, para que ustedes vean, hay más o menos una similitud en números en las edades más jóvenes, ¿no? Entre los 24 hasta los 44 años más o menos es bien parejito el número de mujeres y varones. Ahí se ve bien lo que les estaba diciendo, el 45% somos mujeres y el 55% de los trabajadores gastronómicos son hombres. Siempre los datos estos son hasta 2018, antes de la pandemia, ¿no? Esto es un dato de los niveles de estudios que tienen nuestros trabajadores según el sexo y según la edad. Ustedes ven ahí el nivel primario, la mayoría tiene un nivel secundario, el terciario ya es mucho menor y bien marcado, y el universitario más o menos igual, pero es parejito entre hombres y mujeres. Aquí, bueno, hay un nivel marcadísimo de lo que es la violencia que sufren los compañeros hombres a los que sufren las mujeres, ¿no? Esto es un marcado número para que ustedes vean la diferencia que se saca
de lo que sufrimos a diario las compañeras. Tipos de violencia familiar, y ahí tienen la física, psicológica, sexual, la económica y patrimonial. Esto es lo que se pregunta en cuestiones de violencia, si saben a quién pedir ayuda. El 80% de los entrevistados llamaría a la policía, al 144 en casos de violencia familiar. Solo el 15% no sabría a quién acudir. Entre los varones, esta proporción alcanza un 20%. Solo el 15% no sabría a quién acudir. El 5% restante acudiría a otras personas, a vecinos, a familiares, a compañeros. Otro número que se ha sacado de estas encuestas es en cuestión de consumos, ¿no?, entre nuestros trabajadores y trabajadoras. Para que ustedes vean ahí, por ahí es un poquito más alto el de los hombres que el de las mujeres. Sustancias psicoactivas en el trabajo, estamos medio parecidos, muy ahí, del 10,4 contra el 9,8. El 10% de los entrevistados declara conocer que se consumen sustancias psicoactivas en el lugar de trabajo. Y ahora sí, en cuestiones de trata, lo que ha arrojado esta encuesta en el 2018. El 80% de los entrevistados declara conocer la problemática de trata de personas, casi sin diferencia entre hombres y mujeres. El 54% de los varones y el 50% de las mujeres sabrían declarar situación de trata en el lugar de trabajo. El 37% del total no sabría a quién acudir. Esta situación se verifica ante el 34% de los varones y el 42% de las mujeres. El 63% acudiría a la policía, al 145% y en menor medida a otros. Este es nuestro folleto institucional que se lanza después de esta encuesta. Estos folletos los distribuimos en las 53 seccionales de todo el país entre nuestros afiliados, en las distintas jornadas que se realizan en todo el país en prevención y sensibilización, y además está publicado en la web y en los distintos sitios de la UTCRA y del IPLIDO de la UTCRA. Con el objetivo de visibilizar y prevenir la trata de personas, desde el IPLIDO de la UTCRA venimos realizando desde hace varios años en todo el país la campaña Pongamos la trata sobre la mesa. Con este pequeño posavasos, nosotras en todas las seccionales del país, para el 30 de julio tenemos una campaña nacional, salimos por todos los establecimientos gastronómicos, bares, restaurantes y todos los boliches bailables que pueda haber en la ciudad, repartimos un posavasos y hablamos con los presentes ahí, que estén con los trabajadores nuestros, porque creemos, entendemos que nuestros trabajadores pueden llegar a detectar una situación de trata en un boliche bailable, en un restaurante. Sí, entonces, bueno, esta campaña la venimos replicando y la verdad que hemos visto muy buenos resultados en la gente, en los clientes de estos negocios gastronómicos que se sienten, bueno, como que les llega el mensaje, ¿no?, y la información. Para que ustedes vean ahí algunas de las imágenes de las recorridas, de los posavasos, y esto ya les digo, se replica en todo el país. Estos son los datos que les mostraba de la ENADGRA, que es la Encuesta Nacional de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenia. Es muy importante saber cómo se está trabajando desde el IPLIDO y todo lo que venís haciendo también. Después, en todo caso, quienes tengan preguntas, consultas para poder ampliar estos datos, lo podemos hacer al final.
Quiero agradecer también la presencia de docentes y estudiantes de la UADER. Es muy importante tener también a la universidad presente capacitándose sobre este tema y ojalá podamos avanzar en el futuro para hacerlo desde la universidad también, a profesionales de fortalecimiento social que también veo que están presentes, colegas, la coordinadora de la juventud de la municipalidad, muchísimas gracias también por estar, integrantes de la Casa de la Mujer y bueno, seguimos ahora con la disertación de Alejandro Basilikiotis, ¿dije bien? Muy bien. Bien, me salió. Alejandro es delegado en Entre Ríos del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas y la verdad que es un gusto porque además de ser un funcionario es un militante que le pone el cuerpo permanentemente a la lucha contra la trata de personas. Gracias, Alejandro, por estar en nuestra ciudad por primera vez en el colegio. Lo digo porque Nico y Euge ya han estado. Bueno, en principio agradecerte, sinceramente, la verdad que la solidaridad es el único puente que puede permitir que la lucha que damos sea efectiva, es decir, porque, a ver, estamos en una crisis institucional importante, humana, de valores, y la verdad que necesitamos de la solidaridad para avanzar, porque esta crisis de valores a veces aleja, y la conocí a Berna hace poco tiempo, y en ese poco tiempo, solo con confianza, porque fue así, vamos para adelante, vamos a hacer esto, vamos para adelante. Y así fuimos, y esto es lo que nos inspira a hacer el trabajo. Así que bueno, yo soy Alejandro Basilikiotis, como decía, soy de la ciudad de Paraná. Estoy desde marzo en el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, en la dirección operativa, cuyo director es Gustavo Vera. Y estamos acá en Entre Ríos empezando, en realidad, voy a ser sincero, a recorrer. Es el trabajo en Concordia, si bien hemos venido muchas veces por alguna militancia, el trabajo en Concordia institucional y comunitario que estamos haciendo a partir de ayer es el primer proceso que iniciamos, esa es la verdad. Y bueno, yo lo que quiero hacer es una introducción, quiero decirles lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, lo que hemos vinculado, relacionado, respecto de la trata en general, para darle un marco a mi compañero que pueda continuar. En principio agradezco el trabajo de UDGRA y el tuyo, porque decirles que una de las claves, además de la solidaridad, para el avance respecto de esta lucha es escuchar, observar y aprender del movimiento obrero a la hora de luchar, justamente. Fíjense que ayer en la jornada conversábamos que se llama Comité de Lucha. Muchas veces las instituciones del Estado no tienen esa palabra dentro de la nómina, dentro del organigrama, la palabra lucha. ¿Por qué se utiliza? ¿Y por qué pedimos y sugerimos observar al movimiento obrero a la hora de ejercer la lucha? Porque en verdad el movimiento obrero ha sido un órgano que nace de la comunidad misma, no desde el Estado. El movimiento obrero nace del mismo pueblo y logra de abajo hacia arriba organizarse de forma libre para desarrollar el acceso a la dignidad humana que no tenían mientras no lograban esa organización gremial. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque una cosa es estar en una estructura estatal donde te invitan o donde lograste, o como sea que cada uno participe y es legítimo y loable, y otra cosa es estar en un sindicato donde hay otra forma, es otra, entonces son naturalezas distintas, pero complementarias, que por eso quería agradecerte por esta situación y también agradecer al Sindicato de Camioneros, quien ayer organizó la jornada en el Centro de Convenciones, quien nos abrió la reunión con el Intendente, quien nos permitió vincularnos a las instituciones de Concordia, es decir, es importante este vínculo del Estado Nacional con la comunidad, en este concepto de comunidad organizada, que nosotros defendemos tanto. Ahora, simplemente, la situación del lucro con el cuerpo ajeno. La realidad de la esclavitud, no del siglo XXI, la misma de siempre,
El único avance tecnológico son la invisibilidad de las cadenas. Es decir, así dicho llanamente. Es decir, la misma esclavitud, porque es la misma forma, pero con la diferencia de una migración de modalidades, una mutación de maneras, pero en realidad la situación es la misma, es la destrucción de la dignidad de forma multifuncional, es decir, la afectación psicológica, física, identitaria, ¿no? Espiritual, moral, ética, filosófica, política, económica, situacional de una persona, ya sea cualquier sexo que tenga, raza, religión, color. Es decir, el tratante no tiene miramientos respecto a esto. Lo único que observa es por dónde inteligentemente engaña, primero, para luego seducir, para luego con el consentimiento explotar. Es una inteligencia de la dominación. Acá, naturalmente, yo estoy usando mis términos, disculpen. Es una natural inteligencia para la dominación que evidentemente está dentro del marco de sectores que heredan o toman de forma particular un residuo de sistemas de explotación más general, digamos, estructurales. La explotación es estructural de forma organizada. Hay instituciones que se dedican a la explotación en términos de la geopolítica internacional, y después está el residuo y la costumbre, es decir, la contracultura, la costumbre que va quedando en la sociedad a la hora de imitar esas prácticas delictivas que terminan conformando pequeños grupos de delito en pequeños pueblos, como el comercio de niños, como la venta de órganos, como la explotación sexual, como la explotación laboral, etc. Yo, para dar este marco, quería decirles que el Papa Francisco sugiere considerar la trata de personas un crimen de lesa humanidad, porque se vulnera integralmente al ser humano y es una vulneración de la sociedad en general. Por eso lesa humanidad, porque se vulneran la dignidad y los derechos de la sociedad y la comunidad en general. En términos, y además hay que comprender que esto sucede en términos globales, internacionales. Es un proceso internacional en el marco, inclusive agudizado por la pandemia y agudizado por la Tercera Guerra Mundial, en ciernes, que fue anunciada hace mucho tiempo atrás, pero que nos despierta en el bombardeo a Ucrania en este momento, con un proceso de captación permanente en el aprovechamiento del transcurso de la guerra. Es decir, yo estoy hablando de todas estas cosas que son un poco aparentemente abstractas, porque en realidad lo que me quiero referir es que la trata de personas es un delito de orden transnacional, que opera adentro de los países como el nuestro, con determinadas características, pero nunca debemos olvidar que el modus operandi de la trata tiene una sintomatología y una sistematización respecto de cómo se aplica en el orden internacional. Recordemos la empresa La Forestal. ¿Recuerdan la explotación del quebracho en el bosque chaqueño? Bueno, recordemos eso. Recordemos que el trabajador o la trabajadora explotada en aquel momento era aparentemente contratado y la remuneración era un vale, no había dinero, el cual tenía que ser gastado en el almacén de ramos generales de esa misma compañía inglesa. Entonces teníamos que la remuneración aparente del trabajador explotado era gastado en el almacén donde la multinacional también era propietaria. Hoy hay situaciones que estamos en estudio, por eso no las voy a mencionar, pero donde constatamos que hay multinacionales que se instalen en zonas petrolíferas de países incluso como el nuestro, y en esa zona petrolífera quitan al trabajador de su lugar de origen, lo alejan de su familia durante meses para la explotación de la tierra y del petróleo, y además se instalan casinos y prostíbulos alrededor del sector y el territorio de trabajo para que el trabajador durante la noche o el fin de semana, el varón, empiece a consumir prostitución
y se juegue la plata que da en el salario en la timba. Es decir, la inteligencia de la explotación considera todo el movimiento humano un tipo de ganancia. Entonces, el fenómeno de la forestal con el vale y el almacén de ramos generales y el fenómeno de las grandes empresas que desarrollan un conglomerado de multiexplotación entre explotación laboral y explotación sexual en el mismo territorio con fines de que toda la ganancia de esa persona, de su mano de obra, vuelva a sus manos, estamos hablando de lo que significa la trata, que es un sistema integral, que no debe verse sectorizadamente, debe verse de manera integral. Para redondear, es el tercer delito más rentable del mundo después de la venta de armas y el narcotráfico. Ustedes, veo las caras por ahí, ¿por qué? Porque es la esclavitud de siempre, es decir, ¿cómo se enriqueció el sistema capitalista en el siglo XVIII durante posconquista de América? Dejo esa consulta. También en la conquista, España, pero yo pregunto posconquista también. Durante la conquista de España tenemos encomienda, Yanaconazgo y Mita. Ahora, durante la posconquista española, ¿cómo se consolidó el imperio inglés? ¿Cómo trabajaban las compañías de Indias de Portugal con África? Es decir, ¿cómo se consolidó el sistema industrial del telar o la máquina a vapor? ¿Sobre la espalda de quién se constituyó todo el sistema del colonialismo latinoamericano? Sobre la espalda del pueblo africano y del pueblo latinoamericano. Esta es la realidad. Pero sobre todo remarquemos, para quienes estudiamos la historia, sobre bajo el dominio ya del Imperio Británico con la Casa de los Borbones en España, que enfrentaban los jesuitas en este territorio. Tenían que crear ejércitos para defenderse de los tratantes de esclavos conducidos por los portugueses y los ingleses, los bandeirantes, que venían a buscar guaraníes para llevarlos a la tala del pino colorado. Es decir, la trata es este fenómeno. Y entonces ustedes dirán, pero ¿por qué nosotros hoy observamos la trata como esta chica de la periferia que la rapta una traffic blanca? ¿Por qué me dicen trata y digo explotación sexual? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos inmediatamente se nos dispara la imagen cerebral y cognitiva cuando decimos la palabra trata, el cerebro va hacia ese lado? ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla. La razón es que la multimedia norteamericana, digo de ciertos sectores políticos y de intereses en realidad financieros, internacionales, mejor dicho, lo que hace es que en el tratamiento del cine toma la trata desde ese aspecto que es absolutamente real, no lo estoy absolutamente negando de ninguna manera, pero en realidad para ocultarnos a nosotros, los países agroexportadores, nuestra condición y realidad de países coloniales, donde tenemos el 61% de trata de personas en la explotación rural, y Concordia es la ciudad donde más explotación rural existe en Entre Ríos, por lo menos. Entonces, nos ocultan que somos presos de una explotación indiscriminada del trabajador y la trabajadora rural, donde hay niños, niñas y adolescentes, quizá para que no pongamos el ojo en los lugares donde lo tenemos que poner. Yo soy sincero, medio frontal para hablar, porque necesitamos revelar este tipo de procedimientos en función de cómo encaramos las soluciones. Bien. Entonces, de manera integral, una lucha conjunta e integrada que enfoca el universo completo de la explotación, pero que también enfoca el universo completo de la organización que va a enfrentar ese delito. Yo estoy feliz de trabajar con Berna y con esta compañera que ahora conozco. Es decir, integremos todo lo que tenga olor al campo nuestro, es nuestro. Aunque haya interna, aunque haya conflicto, para el enfrentamiento de este delito del crimen organizado necesitamos una comunidad organizada.
Y para hacer siempre una tortilla hay que romper algunos huevos. Bueno, hagamos la tortilla, tiramos la cáscara, rompemos los huevos, pero comemos la tortilla y la repartimos equitativamente. Es decir, la unidad de la comunidad para el combate del crimen organizado es clave. Unidad del municipio, con la provincia, con la nación, con el movimiento obrero, con las organizaciones sociales, con la universidad, con las fiscalías federales, con la policía local. Hay mucho que trabajar. Entonces ahora sí, le paso la palabra a Nico diciendo que tenemos un desafío por delante de generar puentes entre todos los quienes queremos participar de estas cosas, de desnaturalizar lo que pasa en Concordia, del traslado de los trabajadores rurales, como se dan arriba de camiones, en un scooter con un rastrillo, lo vimos ayer a uno, impresionante, apuntando un rastrillo de 5 puntas, en un scooter a 80 iba con 3, eran 3 con un rastrillo y una pala del otro lado. Si se chocaban esos 3, se morían los 3, y es decir, estamos en una circunstancia donde la dignidad y la vulnerabilidad y la pobreza que hay en este momento en nuestro país complica las cosas. Tenemos el ejemplo, y les voy a terminar con esto. Los argentinos, a pesar de la situación en la que estamos y que estamos un poco decaídos, muchas veces en este contexto que estamos viviendo, político, social, la post-pandemia, estuvimos encerrados un montón de tiempo, los argentinos, en términos históricos, somos vanguardia a nivel mundial de ciertas cosas. Entonces, no es para agrandarnos, es para continuar el trabajo. El trabajo de los jesuitas fue impresionante, con el Abambaé y el Tupambaé, de los guaraníes. En realidad el jesuita observa la cultura guaraní, toma de la cultura guaraní los procesos de organización terrenal y no terrenal, que mencionaba recién, y empieza un proceso de la organización comunitaria, de defensa inclusive a veces de la misma institución eclesiástica que en aquella época también participaba de ciertas cosas. Pero bueno, vieron cómo el tema acá, tengo un problema, si me meto acá me saltan a la yugular todo, pero el tema de la fe, cómo funciona, ¿no? Tenemos el sincretismo, lo popular, es complejo, la institución. Bien, perfecto, es que así avanzamos. Yo decía hoy, hablamos de unidad, si no me critico yo, me critican ustedes. Así que, bien, entonces, tenemos ese proceso, tenemos la Asamblea del año 13, tenemos lo que es la constitución de nuestra realidad nacional y continental, Latinoamérica, la patria grande. Tenemos el caso de Rosas, las aduanas, la pelea contra los ingleses y los franceses, el control de los ríos. A ver, yo pongo un ejemplo acá. Digo, mudamos de la navegación por el mar, donde se traían los esclavos, hoy estamos en otra navegación, donde se captan otro tipo de esclavos. Es decir, pasamos de la liquidez de Hobsbawm, ¿no? Pasamos de la liquidez de la navegación marítima del tráfico de esclavos africanos al tráfico y captación de personas por la navegación web. Estamos en la misma, y los términos son los mismos, puerto, USB, ¿no? Estamos en la misma terminología, estamos bajo la misma inteligencia, es lo mismo, pero modernizado. Yo le dije, la esclavitud es la misma, las herramientas son otras. La navegación es la misma y los barcos son otros, ¿no? Teníamos libre mercado en la libre navegación de los ríos que combatió Rosa en la Vuelta Obligado, y hoy tenemos mercado libre, es decir, un mercado liberado de transacciones financieras e impositivas, donde no se justifica el pago impositivo del país de origen, de la empresa. Tenemos esas complejidades. Tuvimos a Irigoyen del irigoyenismo, del radicalismo, en el proceso de integración del movimiento obrero. Tenemos a Palacios con la ley Palacio 1913, que considera y que significó la vanguardia argentina a nivel mundial de la defensa de las niñas, niños y mujeres respecto a la explotación sexual contra lo que en ese momento se denominaba trata de blanca. Es decir, tenemos el Estatuto del Peón de Juan Domingo Perón, que defiende al trabajador rural y le da dignidad y lo hace existir, porque lo que no se nombra, como dicen muchos, no existe. Y tenemos, por ejemplo, una cosa práctica que Néstor Kirchner sancionó en su momento, fue el registro informático en el caso de las fiscalizaciones del Ministerio de Trabajo en el ámbito rural, donde tiene una celeridad
y una capacidad de configuración, si el trabajador está en negro o en blanco, que permite avanzar muy ágilmente la práctica. Ahora, nosotros tenemos entonces, de los jesuitas, con la crítica que mencionábamos, los socialistas, los radicales, los peronistas, los kirchneristas, y bueno, hay alguna cosa que no puedo nombrar porque trabajaron en contra. Pero ¿a qué voy con esto? De todos los colores que somos, que hemos sido, que nuestra historia ha parido, incluido este Papa, que habla de la trata y de que debe considerarse un crimen de lesa humanidad, hasta el día de hoy, una ley 2008 con su modificación en 2012, que ahora va a hablar Nicolás, la Argentina está preparada para enfrentar el delito y nuestro pueblo en su forma identitaria e integral de la dignidad también lo está. Sus mujeres que se están organizando excelentemente y también sus varones. Ahora, el problema es cómo nos ponemos de acuerdo en lo local. Tuvimos una reunión con el intendente, ayer tuvimos un trabajo con el municipio, hoy con el Consejo Deliberante, en el puente, el paso Concordia-Salto, estamos trabajando. La discusión es cómo saldamos las internas sociales que tenemos y política e ideológica para trabajar en conjunto cuando, y con esto termino, a un crimen organizado de alta complejidad, un delito federal, se lo enfrenta con unidad de una comunidad organizada. Así que bueno, muchas gracias, Nico, adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Las preguntas quedan para después de la disertación de Nicolás, del maestro, quien es de Rosario, integrante de la Fundación Alameda, y está a cargo de la delegación de la región centro del Comité Ejecutivo contra la Trata, y también es, además de funcionario, es un comprometido militante, un comprometido con la causa, sale a parar colectivos cuando hay una rara denuncia, así que lo conocemos y estamos también orgullosos de tenerte nuevamente aquí en el colegio, Nicolás, y de poder trabajar contigo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, buenos días, agradecerles a las autoridades del colegio por recibirnos, por permitirnos estar de vuelta acá. Estuvimos, como decía Bernardita, hace un tiempo compartiendo un poco la temática, así que agradecerle al instituto, agradecerle a la UDGRA por este trabajo y a la ciudad de Concordia, porque hace 2 días estamos trabajando y es un trabajo, un trabajo que tiene que ver con la escucha, con la visita, con el acompañamiento, pero también con un diagnóstico. Decirles que nosotros pertenecemos a la dirección operativa del Comité de Lucha contra la Trata, que es un organismo nacional que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros y que está conducida por Gustavo Vera. Pueden ubicarlo, Gustavo fue legislador porteño, fundador de la Fundación Alameda. Quiere decir que nosotros venimos del trabajo de este tema desde un espacio en la comunidad post-2001, pensemos la Argentina del post-2001, en un esquema en donde había terribles índices de vulnerabilidad, pero sobre todo una crisis política e institucional gravísima que tuvo nuestro país y que empezaban los barrios porteños a ver las situaciones de un esquema complejo de asambleas barriales que en ese contexto ponían en crisis esa institucionalidad y que se oponían a la Liga de Rematadores, que en Capital Federal lo que generaba era aprovecharse de los cierres de fábrica, de la crisis de los establecimientos gastronómicos, y empezaban a conducir ese y a escuchar la realidad que atravesaban familias de población migrantes, familias de migración interna en nuestro país, que en la Capital Federal atravesaban la situación de la trata y de la explotación. Y allí empezamos a trabajar esta temática, trabajando fundamentalmente en lo que fue el marco normativo de nuestro país, 2 leyes, como decía Alejandro, que son la síntesis de un proceso histórico. Nosotras no estamos de acuerdo con esta concepción de la esclavitud del siglo XXI. La esclavitud, es decir, esta forma de extraer recursos, dinero del cuerpo de las personas, existió siempre y la podemos ver a lo largo de la historia como
como describía Alejandro, que en nuestro país ha tenido distintos momentos en donde la institucionalidad estatal ha tenido respuesta ante esas expresiones y llegamos a la síntesis con las dos leyes que tiene nuestro país, que son consecuencia del compromiso internacional con la constitucionalización que tenemos a partir del 94, con los que son los tratados internacionales y ese bloque que se integra con un instrumento internacional que Argentina ratificó en el año 2002, que es el Protocolo de Palermo. Ese Protocolo de Palermo, que es un instrumento que se da en la Italia del año 2000 como consecuencia del Mano Politi y todo el proceso de la crisis de la mafia que hacía volar por los aires a fiscales, a jueces, que combatieron eso. Argentina suscribe ese instrumento y por compromiso internacional teníamos que sancionar normativa local en la lucha contra el crimen organizado. Una de esas expresiones de esa criminalidad compleja y organizada es la trata. Por eso Argentina en el año 2008 sanciona la 26.364, que es la primera ley que tipifica el delito de trata. No era una ley óptima, una ley posible, una ley que ponía a la Argentina todavía en las alertas rojas internacionales, porque contemplaba algunos elementos respecto de la voluntad de las personas en el contexto del delito. Ahí hay un fenómeno social. Nosotros tenemos esta concepción, ¿no?, de la realidad axiológica, digamos, esta mirada donde no es solamente lo dogmatizado, es decir, lo normativizado, sino que hay una realidad que es a partir de un caso concreto, que es el caso de Marita Verón y la lucha de Susana Trimarco, que nunca debemos olvidar y que siempre el Estado está en deuda. Por eso hace unos meses se cumplieron 20 años de la desaparición de Marita. Esto movilizó a la comunidad argentina, incluso internacionalmente, y generó que el Congreso de la Nación se habilite en sesiones extraordinarias, como establece el rito parlamentario, la modificación de un tipo penal, dictando una nueva ley, que es la ley 26.842, que es la modificatoria de la ley de trata, que lo que hace es hacer un antes y un después, avanzando sobre un montón de temas, ¿no? Nosotros creemos en esta progresividad de los derechos, en este concepto en donde vamos ampliando la posibilidad de tanto a las personas sobrevivientes del delito de trata y un dispositivo estatal, es decir, un diseño institucional que empieza a hacer un abordaje integral en materia de la trata. Así llegamos a tener, como tiene nuestro país, en materia laboral, en materia de salud, los consejos federales. Existe en nuestro país un Consejo Federal de Lucha contra la Trata, donde están representados los tres poderes del Estado. El Congreso de la Nación con sus representantes, el Poder Ejecutivo con sus ministerios, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, con la Oficina de la Mujer y con el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación. Eso da un esquema integral que aprueba el Plan Nacional de Lucha contra la Trata. Y ahí es donde entramos nosotros en la dirección del comité. Esto está todo creado por la ley de trata y es la respuesta que tiene el Estado Nacional. Pero en ese sentido yo quería referirme concretamente al concepto de la trata, porque a veces tenemos esta idea lejana, como decía Alejandro. Nosotros creemos en esta trata como lo que vemos a veces, no es un fenómeno que está fuera de nuestro país o en las provincias de una determinada región, y en realidad la trata es un fenómeno que está muy cerca. Como toda modalidad de crimen complejo, se adapta a la realidad de nuestras ciudades, de nuestro territorio y hoy de la economía, de una economía difícil y hoy de la virtualidad. Entonces, la ley define, nosotros trajimos material, pero bueno, no sé, Alejandro, ahora vamos a proyectarlo. La trata es este ofrecimiento, captación, no sé si está, pero si está nosotros trajimos, estas son estadísticas del PNR que ahora después podemos ver. Pero la trata es esto, el ofrecimiento, captación, traslado, acogida y recepción de personas. Como todo delito, eso es esta descripción típica de conductas, de verbos, que en realidad lo que nos van a mostrar es cómo este delito contempla estas conductas, estas acciones con una finalidad. Y la finalidad es la de la explotación. ¿Y esa explotación qué significa? Significa obtener lucro, es decir, obtener ganancia, acumular capital de ese cuerpo humano, de esa persona. Entonces, la ley contempla 6 formas de explotación. Y esa explotación consiste
en esto, en controlar la voluntad, en reducir una persona a una cosa, en desconocerle los atributos de la personalidad. Es decir, cuando yo tengo una persona que está sometida a la voluntad de un tercero, niego su libertad, niego su autonomía, y la ley contempla formas de esa esclavitud. Ahora, esa explotación, perdón. Y se pueden clasificar, la ley habla de la reducción a la servidumbre, del trabajo forzoso, del trabajo esclavo, son formas que se dan de la explotación en materia laboral. Otra es la explotación sexual, es decir, esto, ¿no? La promoción, la facilitación o comercialización de la prostitución, prostitución por cuenta ajena. Otras formas tienen que ver con el matrimonio forzoso. A usted le va a parecer que no tenemos, pero esto es una modalidad de trata, ¿no? Estamos teniendo casos de eso en Argentina donde no se respeta la voluntad de las dos partes que constituyen el matrimonio, ¿no? Y otra tiene que ver con la mal denominada pornografía infantil, ¿no? Esta promoción, facilitación, tenencia, comercialización de material gráfico de abuso sexual infantil como un delito autónomo, ¿no? También la simple tenencia de este material, pero después la publicación, comercialización, distribución ya empieza a generar un esquema de trata. Obviamente, otra modalidad de trata que tiene que ver con la extracción ilegítima de órganos. A usted esto le va a parecer casi de película, pero en nuestro país está tipificado esta conducta exenta esta conducta que el legislador protege como el acto voluntario de la donación de órganos, como un acto libre de comercio, fuera de toda onerosidad, tiene su contracara, que es esta mayor expresión de agresión hacia la integridad humana, a partir de donde hay alguien que está dispuesto a pagar por un componente o un integrante o un órgano, tejido o fluido en un concepto amplio, de otra persona que está en esa situación de vulnerabilidad. Argentina no ha tenido casos de esto, sí denuncias en el contexto del COVID. Ustedes vieron con esta emergencia que atravesamos, hemos tenido en algunas provincias de nuestro país la compraventa de plasma, ¿no? Un componente de la sangre. Pero digo, estas son algunas formas de explotación, no son las únicas. Hoy estamos viendo el fenómeno de la captación en la virtualidad. Hay un delito previo que se denomina el grooming, que es un delito de peligro, que está muy conectado a esto. Y después hay una situación vinculada a la captación que hacen las organizaciones coercitivas, que tiene que ver que el fenómeno mal denominado de sectas es un mecanismo similar que tiene todos los componentes. Y hoy tenemos el incumplimiento que tiene nuestro Estado respecto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2012 de no tener tipificado la compraventa de niño o niña de corta edad. Y la semana pasada una comisión especial integrada por un conjunto de instituciones estatales ha presentado un proyecto de ley con mucho consenso para ser trabajado primero en la Cámara de Diputados como establece la Constitución, ¿no? Para incorporar en el Código Penal esta figura, ¿no? Que no tenemos. Entonces digo, esto tiene que ver, la trata es esto, es esta explotación, estos pasos, y a mí me gustaría detenerme en alguno de estos verbos, de este tipo penal, que claramente define algunas conductas que hablan del ofrecimiento, la captación, el traslado, recepción y acogida. Son conductas que pueden darse de manera aislada, pueden darse de manera progresiva, de manera conjunta, pero en realidad, si nos definimos concretamente, empezamos a analizar cada una de esas conductas, vamos a ver que se adaptan. Cuando nosotros hablamos de este ofrecimiento, estamos hablando de esta presentación, de este señalamiento, es decir, que hay una persona que se está aprovechando de esa vulnerabilidad, que está indicando quién puede ser víctima del delito de trata. Y esto está muy conectado con la situación de una vulnerabilidad preexistente, previa. Para que se configure la situación, el delito de trata, estamos hablando de un trabajador o de una trabajadora sin trabajo, de una persona migrante que no conoce el idioma o no tiene su situación regularizada. Estamos hablando de una persona que no sabe leer y escribir, que no tiene una cobertura médica, que no tiene un ingreso garantizado, las situaciones de xenofobia y racismo, las situaciones de discriminación, todas modalidades y formas que predisponen esta vulnerabilidad, que alguien pueda ser señalado para ser posteriormente captado. Esa condición predispone para que una persona pueda ser víctima de trata. Y esta captación
captación nosotros tenemos esta idea vieja, que es un mito, que no quiere decir que no exista, pero es la que se refería Alejandro, ¿no? Esta traffic blanca que se lleva a un adolescente de nuestro barrio. Ese es el fenómeno de Marita, ¿eh? Marita fue al médico en un horario a la tarde en pleno Tucumán. Y fue captada contra su voluntad, esta idea del rapto. Entonces hoy tenemos que esa captación implica el control de la voluntad. Y yo cuando controlo la voluntad del otro o de la otra, cuando genero esa dependencia. Y eso va a estar dado por esa vulnerabilidad de base. Porque hubo alguien que ofreció, que la marcó, que la presentó y hubo alguien que captó. Y esa captación implica eso, el control de esa voluntad. Y eso hoy lo estamos dando, lo estamos viendo, por ejemplo, a partir del enamoramiento, a partir de la seducción, a partir de la oferta engañosa de empleo, a partir de este engaño, de esta coacción. No es a través de esa violencia física, sino que tiene otros mecanismos. Y esos mecanismos implican este control de esa vulnerabilidad, implican este engaño. Y muchas veces se da a través de, por ejemplo, la virtualidad, que nos lleva a un terreno donde estamos mucho más vulnerables. Entonces, estos son los mecanismos. Luego viene el esquema del traslado. ¿Qué significa cuando la ley habla del traslado? Un concepto amplio. Ese traslado implica ir de un lugar a otro. ¿Y cómo una persona va de un lugar al otro? ¿Va contra su voluntad o con su consentimiento? Es decir, con decisión, intención, con todo los elementos internos que nosotros conocemos de la voluntad. Ahora, se da fruto de ese engaño o ese falso conocimiento, se genera ese traslado. ¿Y qué implica trasladar a una persona de un lugar al otro? Implica que sale de su lugar, de su habitualidad, de su lugar, de su ámbito familiar, de su residencia. Y pensemos, por ejemplo, si yo hablo de esa condición de vulnerabilidad de base y yo tengo una persona que vive en un barrio a la periferia de la ciudad o alejado de los servicios públicos. Entonces tengo una persona que vive en un contexto de una marginalidad, de una postergación social. Y muchas veces tenemos barrios que son guetos, que hay personas que no pueden salir de ese barrio y que no conocen otra realidad. Pensemos si yo traslado a esa persona a la ciudad de Buenos Aires, donde tengo otros medios de transporte, en donde este concepto de traslado es un concepto amplio que contempla la ley. Ese traslado puede ser de una ciudad a la otra, de una provincia a la otra, de un país a otro. Alejandro hablaba de una modalidad de crimen transnacional y la ley federalizó el delito, porque encontraba en este traslado un límite de estas organizaciones. Si yo me llevo a una persona o la llevo engañada de una jurisdicción a la otra, tenía el límite de la policía local o de la persecución local del delito. Por eso la justicia de excepción. Entonces, ese traslado que nosotros a veces tenemos esta idea de ese rapto contra la voluntad, hoy es un traslado consentido, asentido. Hoy vos me das tu DNI con una billetera virtual, yo te puedo comprar un contrato, un pasaje de colectivo, un contrato de transporte, sin necesariamente ninguno de todos los elementos, solamente con un dato de la identidad, y ni siquiera muchas veces se puede hacer digamos, falsear datos, ¿no? Pero que ese traslado a veces es acompañado, ese traslado a veces es de este mecanismo. Y luego tenemos el esquema de recepción y acogida de personas que implica esto, ¿no? Un esquema de reclutamiento que implica distintas etapas, este traslado de personas de distintos lugares que van pasando por distintas instancias y vemos personas que no saben en dónde se encuentran, ¿no? Nosotros hacemos una distinción, el bien jurídico que afecta a la trata, nosotros cuando hablamos de los delitos contra la integridad o contra el delitos contra el honor o contra el patrimonio, la trata afecta a la dignidad humana, afecta a la libertad, la integridad física, la libertad de circulación, afecta a un conjunto de bienes jurídicos que protege el legislador. Entonces, Alejandro hablaba de algunas tesis que plantean la imprescriptibilidad de este delito, ¿no? Esto está discutido incluso internacionalmente y hay corrientes que plantean esto, por afectar la dignidad humana, de daños que son irreversibles, irreparables para la persona. Algunos hablan de esa imprescriptibilidad. Es importante hacer la distinción de la trata con delitos conexos. Hay delitos que son ordinarios, como la promoción y la facilitación de la prostitución, y después tenemos el fenómeno de la trata. Hacer una distinción ahí, y otros delitos conexos en esta ciudad, que es una ciudad de una provincia limítrofe, de una ciudad fronteriza, en donde tenemos el tráfico de migrantes como un delito conexo, que afecta a otro bien jurídico, que daña, aparte que utiliza a la persona en este esquema de reducción a la servidumbre, porque hay personas que hacen ingreso irregular
irregular al país y tienen que trabajar para pagar ese ingreso irregular en un circuito, se viola el régimen migratorio, se viola el control aduanero, se viola este elemento que tienen los estados nacionales respecto del control de sus límites y sus fronteras. Pero yo me quería referir a las dos principales modalidades de explotación, la explotación sexual y la explotación laboral. Cuando nosotros hablamos de la explotación sexual, inevitablemente tenemos que definir a la explotación sexual como una modalidad de violencia de género extrema. Por eso, cuando el Estado hoy cumple la ley Micaela, en el trabajo en toda la administración pública, que tiene que tener una capacitación y sensibilización en esta perspectiva, debe incorporar en un capítulo de la ley Micaela la explotación sexual, porque es una expresión de la violencia de género. Y cuando nosotros hablamos de la violencia de género, estamos hablando de esta subordinación a la decisión de otro, la satisfacción de un deseo propio de la denominada pulsión sexual. Y en eso hablamos inevitablemente del fenómeno de la prostitución. Y tenemos que decir que el Estado argentino no puede criminalizar, no puede sancionar, no persigue, no registra, no controla impuestos, no puede controlar a las personas que están en situación de prostitución. Pero tampoco el Estado puede promoverlo, facilitarlo, ni considerarlo trabajo. Esa es la definición que tiene el Estado argentino en materia de una actividad que a veces se presenta como la condición que se autojustifica con algunos mitos, algunas ideas. Nosotros trabajamos esta situación, ¿no? De esta idea, ¿no?, de la profesión más antigua del mundo, esta idea que a veces es una expresión más de este patriarcado que reproduce violencia hacia las mujeres y hacia las diversidades. Entonces, tenemos que inevitablemente trabajar con los varones heterosexuales, la demanda de la prostitución, porque nosotros decimos que no hay trata sin prostitución y no hay prostitución sin prostituyentes, sin prostituidores, sin quien demande a esos cuerpos que están en la situación de la explotación. Entonces el Estado argentino debe brindar todas las posibilidades para esta autonomía económica que necesitamos de las personas para que no tengan que entrar en este contexto de ver su cuerpo en esta situación de coerción, de esta dependencia. A veces nosotros creemos que hay una persona que se encuentra en este contexto porque quiere. Nosotros decimos, el Estado argentino tiene registrada de manera científica en todos sus datos que la situación de la prostitución por cuenta ajena es el denominador común. Siempre encontramos un tercero que obtiene un lucro. Sobre ese la ley persigue, sanciona y criminaliza. Sobre el que él tiene una ganancia, un beneficio económico sobre ese circuito, que a veces que es un sistema. Las compañeras lo denominan como un sistema prostituyente porque tiene diversas expresiones. A veces de los más inmediatos, el esquema policial, territorial local, a veces un esquema que se presenta con una manera más sofisticada, en un esquema de inmobiliario, un esquema que garantiza este circuito que se fue adaptando. Argentina tuvo una primera ola muy grande de legislaciones que lo que hicieron fue cerrar estos lugares donde se explotaban a las mujeres sexualmente y hoy han migrado, se han readaptado. Entonces, bueno, es importante saber que a veces esta modalidad de explotación por cuenta de tercero incluye también a niños, niñas y adolescentes en su peor expresión. Y en ese contexto hablar de esta dependencia en materia económica, de mujeres que están en este circuito, que tienen que pagan por penalidades, por sanciones, pagan por el lugar donde son prostituidas, en este circuito de dependencia, que no es solamente una dependencia física de la violencia, sino que también hay esa dependencia económica y ese aspecto, esa coerción, de ese control de la voluntad, también se da en tiempo y espacio. Hay un control que se da respecto a estas personas que están atravesando esta situación, que nosotros a veces creemos que alguien puede estar porque quiere. Nosotros decimos nadie está porque quiere en ese contexto. Cuando hablamos de la explotación sexual vemos actores y lugares en donde constituyen un conjunto de conducta y de acciones que son la expresión de este crimen organizado porque implican una cadena que van desde el proxeneta, esta figura que obtiene el lucro sobre el cual la ley contempla no solamente la
sanción punitiva, la prisión, sino que también contempla una sanción económica. La ley prevé la posibilidad de que haya una reparación económica a las víctimas, y esa reparación se da a partir del recupero de activos, la incautación y el decomisos de bienes que son utilizados para esa explotación. Argentina tiene puesto en funcionamiento un fondo fiduciario de reparación económica para las víctimas, y esto es el marco normativo internacional que va hacia ese sentido, porque ustedes conocen la reparación económica hacia las víctimas, también genera una reparación hacia la comunidad, que ve cómo esa función social de la pena, a algunos no nos gusta hablar de eso, pero digo, hay una función que implica esa sanción que contempla la ley, y en donde también es material en el sentido de los cánones, digamos, de los bienes muebles e inmuebles que tiene el patrimonio de las personas, que han sido utilizados o fruto o la consecuencia de la explotación del cuerpo de las personas. Entonces la ley contempla la posibilidad de que se incauten esos bienes. Obviamente tenemos otro esquema que tiene que ver con esto, ¿no? Quienes administran esos lugares, quiénes son los reclutadores, también quién es el prostituyente. Hay países que tienen una legislación que sanciona al que demanda esa prostitución, ¿no? Este es como el compre robado, ¿no? ¿Por qué hay ese fenómeno? Porque hay alguien que lo demanda. Pero Argentina no tiene esa legislación, pero hay proyectos de ley que van camino a eso, ¿no? A plantear la sanción. Suecia, Francia, hay países que tienen esta legislación que sancionan al prostituyente. Bueno, nosotros tenemos otro fenómeno de la trata que tiene que ver con la explotación laboral. Yo no los quiero aburrir, pero nosotros estamos viendo otro fenómeno que no estaba tan desarrollado en nuestro país, que es la explotación laboral. Cuando nosotros tenemos el trabajo, tenemos un trabajo en blanco, un trabajo registrado, un trabajo que tiene todas las condiciones. Esas condiciones laborales muchas veces no se cumplen y tenemos un esquema de explotación, de incumplimiento de leyes laborales, es decir, de lo que se denomina como trabajo en negro, trabajo informal. Pero a veces tenemos una situación que puede ser mucho peor, y ahí puede ser que empecemos a tener una configuración de un tipo penal federal. No lo estoy pudiendo abrir, pero bueno, esta modalidad contempla tres formas que habla la ley: la explotación, el trabajo esclavo, la reducción a la servidumbre y el trabajo forzoso o el trabajo obligatorio. Son tres formas que contemplan la explotación laboral. Hay que hacer esta distinción. Yo tengo un trabajo informal, un trabajo en negro, un trabajo que no está registrado, pero tengo una situación peor. ¿Y cuándo tengo esa situación? Cuando se alteran tres elementos del contrato de trabajo: la jornada de trabajo, la remuneración y el contexto en el que se genera ese trabajo. Cuando yo hablo de la jornada de trabajo, estoy hablando de la extensión de esa jornada de trabajo. Ustedes saben que la ley de contrato de trabajo en nuestro país contempla un volumen de horas máximos permitidos y establecidos. Cuando yo tengo que no se respeta ese volumen de horas y tengo una persona que trabaja más de 8 horas, que es una conquista histórica de una legislación, como decía Alejandro, que se promovió en la legislación Palacio, y un conjunto de leyes en ese momento que se contemplaban como el descanso dominical, como tener una silla en el lugar del trabajo. Para quienes somos más jóvenes, capaz que eso lo estudiamos cuando vemos todo este contexto legislativo de un proceso progresivo de ir recuperando o reconociendo derechos. En ese esquema yo tengo que no se respetan lo que históricamente se conocen las 8 horas de descanso, las 8 horas de trabajo y las 8 horas de recreación. Si yo tengo una jornada de trabajo que va de sol a sol o que no respeta las horas de descanso y que encima tengo la obligatoriedad de hacer esas horas extras, empiezo a tener algunos de los indicadores que me están hablando de una situación de explotación. En donde tampoco tengo una jornada que me respete el día de descanso. Entonces se trabaja de lunes a lunes. Otra situación, gracias Ale, otra situación tiene que ver cuando tengo el esquema de la remuneración. Ustedes saben que la Constitución Nacional contempla igual tarea, igual remuneración en nuestro 14 bis, y de ahí se desprende todo el esquema normativo que garantiza que esa remuneración sea una remuneración individual.
Si yo tengo un contrato, tengo una relación laboral, donde tengo un conjunto de trabajadores o trabajadores y recibe la remuneración 1 por ese grupo, empiezo a ver cómo se distorsiona esa remuneración. Muchas veces es importante que se desconoce, pero los trabajadores, las trabajadoras tenemos derecho a tener una remuneración bancalizada, una remuneración a través de una cuenta sueldo, lo que se establece por la reglamentación del BCRA, de la entidad rectora. Esa remuneración estamos viendo que en muchos casos hoy es en efectivo en el lugar de trabajo. Y si esa remuneración es en efectivo en el lugar de trabajo, ese dinero puede provenir de un ilícito. O no tenemos la seguridad de dónde proviene ese dinero que no está en el sistema, que no está bancalizado. Y a veces esa remuneración implica retenciones indebidas, pero no la de la configuración del delito de la retención indebida por las cargas patronales, sino en esta relación de hiposuficiencia que define el derecho laboral, en que se encuentra esa relación laboral entre el empleador y el trabajador, en donde en ese esquema se generan retenciones. Y esa retención pueden ser sanciones, retenciones por la comida, retenciones por los elementos de higiene y seguridad, retenciones por la ropa de trabajo y las herramientas. Y ahí empiezo a tener ese esquema. Y luego la remuneración no respeta la condición de la periodicidad del trabajo, de la forma de del tiempo de la retribución, perdón. Ustedes saben que el trabajo es remunerado de manera mensual, quincenal, semanal, diario o a destajo. No se respeta ninguna de todas esas condiciones. Ahí el trabajador recibe una remuneración cuando el empleador quiere, cuando viene. Esto es lo que surge de las fiscalizaciones que hacemos. Entonces, eso no es lo correcto. Y después, obviamente, tengo el contexto en el que se genera ese trabajo. Tengo esto, ¿no? Tengo esta retención de DNI, tengo trabajadores en lugares hacinados, tengo trabajadores o trabajadoras sin agua potable, sin elementos de higiene y seguridad, en condiciones de extrema precariedad, expuesto a la inhalación de tóxicos, a paredes electrificadas, un montón de situaciones que nos hablan de ese contexto. Y después tengo la situación del trabajo infantil, el mal denominado trabajo infantil, ¿no? La explotación laboral infantil. Es importante que sepamos que en Argentina tenemos dos modalidades, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo adolescente y el trabajo protegido. Y ahí hacer una distinción entre los menores de 18 años y que tienen más de 16 y los menores de 16 entre 14 y 16. ¿Se puede trabajar? Sí, bajo estas dos modalidades, con límites de carga horaria, con no trabajo nocturno, sin violar el derecho a la educación, es decir, que el niño o niña adolescente pueda tener el acceso garantizado a ese esquema de educación que tiene que estar garantizado, y también una autorización del adulto o adulta responsable del progenitor, en donde hay modalidades que a veces es un trabajo con el grupo familiar o en establecimiento o emprendimiento o actividad productiva propia. Pero bueno, esta es la principal modalidad que hoy estamos trabajando. Yo quisiera hablar de esto. ¿Qué herramienta tenemos? Tenemos la línea del 145, ahí vamos a estar distribuyendo un material. Esta línea también la crea la ley, es una ley que coadministra el Estado Nacional de manera conjunta, el Poder Ejecutivo de la Nación a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Protex. ¿Quién es la Protex? Es la unidad especializada del Ministerio Público Fiscal que creó el procurador Rigui y que nosotros confiamos y trabajamos mucho, en donde administra esta línea. Esta línea se puede llamar de manera gratuita, anónima, las 24 horas del día, los 365 días del año, y yo llamo y digo lo que veo, lo que sé. No hay un formulario preredactado de qué condiciones tengo que tener para hacer una denuncia. Ustedes conocen que el anoticiamiento de un hecho que reviste la característica de un tipo penal, para quienes somos funcionarios y funcionaria pública, es una obligatoriedad de denunciar. Pero para la comunidad, la ley contempla la posibilidad de que esa denuncia se haga de modo anónima. Ojo, no es lo mismo que la identidad reservada que contempla el 144. Ahí hay que hacer una distinción del estatus jurídico que se le da a ese anoticiamiento. Pero es importante que sepamos que esta línea nos genera un reporte de un número de 5 dígitos que siempre recomendamos anotar, porque después podemos hacer una procuración, un seguimiento de qué se hizo con ese anoticiamiento. Este anoticiamiento genera la puesta en funcionamiento del Protocolo Único de Articulación Nacional, que implica que se abre una etapa de investigación preliminar donde la justicia federal deriva a la justicia, a la Fiscalía Federal en el interior de nuestro país. Concordia, desde aquí hace un año que venimos escuchando el reclamo de la presencia de la justicia federal en Concordia.
Hoy nos confirmaban las autoridades locales que está avanzado el proceso y vamos a tener instituciones de la justicia federal en Concordia, claves estratégicos y una demanda histórica que tiene esta comunidad. Entonces, esas etapas de investigación preliminar nosotros las estamos enriqueciendo porque estamos formulando denuncias que antes no se generaban y ahí se genera un esquema de allanamiento, todo el procedimiento, y después viene el esquema de rescate, donde interviene el Programa Nacional de Rescate y las provincias con la asistencia, y un montón de programas para reconstrucción de un horizonte de vida y reparación de derechos que el Estado argentino estaba en deuda. Nosotros hoy podíamos compartir algunas estadísticas que mostraba Alejandro. Estas son estadísticas oficiales del Programa Nacional de Rescate, que cualquier persona puede buscar en en la página de la Protec y la puede ver, pero yo quisiera detenerme en algunos datos oficiales que tienen que ver con esto. Miren cómo el Estado, cómo suben el nivel de rescate de víctimas, baja en el contexto del 2016, porque nosotros ahí vemos una discontinuidad de esta política. Esto son cifras oficiales, y vuelve otra vez a tener un incremento, baja en el 2020 el contexto del COVID, y miren cómo finalizamos el 2021. Estas cifras son al 30 de noviembre, al 30 de diciembre Argentina finalizó el 2021 con más de 17.000 personas rescatadas del delito de víctima en 10 años, y el año pasado fueron 1.403 víctimas. Este es un dato 1.337, eso fue al 30 de noviembre. Falta registrar el último mes. Ayer con Alejandro veíamos este gráfico que muestra los meses, y esto está estrictamente vinculado al esquema económico, en los niveles de cosecha, los niveles de estacionalidad de las economías regionales, en donde hay meses en donde se ve mayor impacto de esa demanda. Miren el mes de junio, miren el mes de noviembre, pensemos octubre, noviembre, que es el pico de la producción de arándanos de la zona en la que estamos acá, ¿no? Este es cómo se distribuye por género las víctimas sobrevivientes del delito de trata. En trata, digamos, por género, la división. Tenemos el 61%, Alejandro hablaba de varones, esto tiene que ver con la explotación laboral. Acá miren, el 68% del año pasado en materia laboral. Las formas de explotación, los mayores de edad y menores de edad, hay una discriminación ahí que se puede hacer para ver el nivel de respuesta que el Estado tiene que dar. Y esto yo me quería detener en esto, ¿no? Si nosotros superponemos los datos de las personas rescatadas del delito de trata del año 2020, vamos a ver, hoy no lo trajimos, pero vamos a ver que solamente un conjunto de provincias o aglomerado urbano era la que reportaba víctimas rescatadas. Esto, cuando tengo picos en distintas provincias, estamos hablando de este trabajo federal, que es un trabajo de abajo para arriba. El Estado Nacional se configuró a través de las provincias. Ustedes saben muy bien esta provincia, la importancia que tuvo. Entonces, bueno, esta visibilización de una política pública activa hace ver esto, datos de rescate en las 22 jurisdicciones de las 24. Esto es importante de lo que estamos relevando, ¿no? Bueno. La idea era compartir eso, estamos casi la 1 del mediodía, yo no quiero extenderlo más. Hay otra temática que tiene que ver con el grooming y la trata que estamos trabajando, que es un fenómeno de captación nueva, que es importante a desarrollar y que ponemos a disposición para también abordar. Pero bueno, muchísimas gracias y quedamos disponibles para las consultas y preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Por supuesto que nos hubiera gustado y vamos a tener otra oportunidad seguramente para profundizar sobre el grooming y algunas cuestiones más especializadas, pero por ahí está bueno abrir las preguntas de lo que ustedes quieran que podamos ampliar o profundizar, sobre todo en lo que tiene que ver con este trabajo que viene llevando adelante el comité. Bueno, antes que nada, muchas gracias, muy claro. No sé cómo hacía para hablar tan rápido y sin ser tan claro y sin respirar, buenísimo. Bueno, yo soy Emanuel, soy psicólogo y tengo dos cuestiones. Una es un aporte, está bueno también marcar siempre que, hablabas hoy Alejandro, me parece que es muy importante el cambio del Renatea por el Renatre, muy bien. ¿sí? Que son cuestiones que no son partidarias, pero sí son importantes tenerlas en cuenta. Sí. ¿Sí? Y por otro lado es una pregunta que es del orden de lo profesional y personal, pero me parece que está buena para sacar recursos.
Tengo una paciente, yo soy psicólogo, tengo una paciente que consultó una sola vez desde Estados Unidos, ella se fue con un programa de estos que reclutan y demás. Claro. Estuvo un año allá, tenía la posibilidad de extender su plazo, pero la familia le recomienda que no lo haga porque tenía que pagar $9.000 al mes, no sé qué. Ella lo hace y le dicen que le iban a sacar una visa de estudio, no sé qué. Cuestión es que no sacaron nunca la visa. A ver, yo en esa entrevista algo raro me surgió, por eso mismo también vine a esta charla. Quería saber, la verdad que está totalmente precarizada la situación porque tampoco le hicieron un aumento de sueldo, nada por el estilo. Quería saber qué recursos cuento yo con una chica que está ilegal en Estados Unidos, ¿sí?, en esta situación. Dos cosas. Primero, gracias por la referencia de lo del Renatrea. Hago una mención porque tiene que ver con un registro público no estatal. Estamos en una institución pública no estatal, es importante que hagamos referencia. Argentina tuvo, post-conflicto con el campo, es un hecho histórico que debemos recordar, la modificación de la ley en donde se crea el Renatea. Es un registro en la órbita del Estado que registraba a los trabajadores y trabajadoras agropecuarios. En el año 2015, 3 días del balotaje, la Corte Suprema declara inconstitucional 3 artículos de esa ley y restituye el Renatre. Esto hace que pone fuera del Estado y en cabeza de un esquema entre el bloque empleador del campo, representado por 4 entidades agropecuarias, y el bloque trabajador, representado por el Sindicato Único, un organismo que se encargaba no solamente del registro, sino del esquema de la seguridad social del campo. Esto hizo este dato. Nosotros esto lo tenemos registrado. ¿Qué quiere decir? Que durante 4 años en el Estado Nacional no se generaron fiscalizaciones porque un registro público no estatal privatizó una tarea en empresas privadas. El privado no se va a controlar a sí mismo, es la naturaleza, digamos, está dado por su entidad. Entonces no tuvimos esa fiscalización. Y Argentina hoy tiene 750.000 trabajadores en el ámbito de la economía primaria, en donde solamente reciben aportes 250.000. Esto es, ustedes conocen el esquema en materia previsional, acá lo deben trabajar en el instituto, es un esquema solidario. Si no hay trabajadores o trabajadoras registrados, se cae el sistema de la seguridad, que está puesto en crisis porque tenemos solamente 250.000. Hay 500.000 que están en la buena de Dios tirados en el campo, literalmente. Y entonces empezamos a hacer fiscalizaciones y en donde empezamos a recibir consultas a este número de WhatsApp, que lo pueden agendar, que pusimos en funcionamiento en el contexto del COVID. Que también lo conecto con la otra pregunta que me hacías. Esta línea de WhatsApp nos permite recibir consultas de nacionales en el extranjero. Porque esta línea de teléfono que es el 145 solo pueden realizarse llamadas nacionales. Nos ha tocado atender nacionales en el extranjero con el número de WhatsApp, porque hoy la aplicación de WhatsApp es uniforme para todo el mundo. Nosotros trabajamos con Cancillería. De hecho, la semana pasada tuvimos un esquema de una situación de violencia de género de una mujer argentina en la ciudad de Cali, Colombia, y se trabajó un esquema de repatriación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay un esquema de trabajo articulado. El comité trabaja con 44 organismos nacionales, entre ellos la Cancillería, entre ellos los programas, el programa de rescate que depende del Ministerio de Justicia, y hay una división para trabajar estos temas. Gracias. Allá. Vamos, ¿te entendió? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Rosy. Primero me presento como para que se entienda, digamos, la perspectiva de la cual voy a preguntar y voy a opinar. Espero poder desglosar y ser clara en lo que quiero decir. Yo soy técnica en cooperativismo y mutualismo, soy técnica en economía social y desarrollo local y ejerzo la docencia a nivel medio. O sea que en cuanto a la explotación laboral, en el aula siempre me pasaban, profe, vengo de la cosecha de arándanos. Hace años que vivía esta situación, y el año pasado, cuando escucho al intendente electo oportunamente en Concordia, que después dejó su cargo y se retiró, que le preguntan, en ese momento teníamos un 52% de pobreza en Concordia. En Concordia, una ciudad, digamos, productora de energía,
cuyo el arándano, digamos, y la madera mueven la economía y tiene un 70% de actividad negra. Entonces digo, preguntan por esa pobreza y hablan como desarrollo del arándano. O sea, nosotros para desarrollarnos tenemos universidades de alto nivel, tenemos una ruta del Mercosur, tenemos puertos, tenemos energía, tenemos... Nada de esas variables entraba en el análisis, ¿no? Y en la respuesta, entonces, hablan del arándano. Yo digo, si el arándano es una actividad que está en negro. Me fui a cosechar arándanos. O sea, estuve, creo que un mes, fui a cosechar arándanos y realmente lo que para mí fue una experiencia sumamente enriquecedora como para poder comprender la ignorancia que tiene uno, y ahí comprendí por qué Concordia tiene el nivel de pobreza que tiene, porque uno vuelve y no puede pensar. O sea, es inhumano y eso no sucede si no tiene la anuencia de todos los poderes del Estado. Porque los escuché a todos, o sea, y también imaginaba, sin haber estudiado al respecto, simplemente por la formación que tiene nuestro país en profesionales, imaginé que estaríamos a la vanguardia en cuanto a leyes, como estamos en casi todos los temas, digamos el medio ambiente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que Concordia, lo acaban de decir ustedes, tiene uno de los niveles más elevados del país de trata. O sea, Concordia tiene funcionarios del COFNAF denunciados, y también funcionarios judiciales. O sea, a ver, ¿qué hacemos con falta la democratización de la justicia? Falta porque se va a abrir un juzgado federal. ¿Cómo van a acceder a los cargos en ese juzgado federal? ¿Van a ser puestos por el poder político de turno? Digamos, y todos seguimos porque hay diagnósticos, hay estadísticas, hay conocimiento de la realidad, pero la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, no aparece en ninguna quinta de arándanos donde se ha muerto gente. Yo el día que me retiré fue un día que me hicieron poner mi bolsito con candado, porque mientras tanto decía Rosy, calma, qué sé yo, acá no venís a pedir derecho. Yo quería entender qué era lo que pasaba. Y el día que me hicieron poner mi bolsito con candado, digo, me presumen ladrona por ser cosechera de arándanos, cuando los ladrones son los que te hacen poner el candado. Exacto. En el bolsito. Entonces agarré y ese día me fui, pero yo tengo la posibilidad de irme, digamos. Y ahí, ese día en esa quinta se había muerto una chica de una ACV. Eso no salió en ningún medio de comunicación. Digamos, se descomponían con un ataque de apéndice, digamos, y tenían que esperar que venga el contratista. O sea, es una aberración lo que se vive. Y lo puedo decir con conocimiento de causa porque fui a cosechar arándanos y uno vuelve con el cerebro limado. De ahí no va a salir a reclamar nada, no va a salir a hacer ninguna protesta. El que puede y está dentro de sus expectativas va y se compra un vino, una cerveza para seguir dormido, digamos, y para poder levantarse e ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos leyes, tenemos toda una estructura, digamos, con todas las variables a disposición para poder evitar esto, y en Concordia nos está pasando esta realidad, digamos. A mí realmente, como actora política de esta comunidad, esto me interesa de sobremanera, digamos. Y todos sabemos que estas cosas no suceden si no existe la anuencia de todos los poderes. Entonces, ¿por dónde empezamos? Democratización de la justicia. Bueno, ¿cuánto nos va a llevar, digamos, no? Ya sabemos cómo están las cosas también. Para que esto se cumpla, porque está todo para que se cumpla. O sea, en la cara de todos los funcionarios, en la cara de todo el mundo andan las traffic sin seguro, llevando a la gente como malón, van sentados, tirados, apoyados contra la puerta que se puede abrir, no tienen una cobertura. Eso no lo ignora absolutamente nadie. Pero los órganos de control no funcionan, evidentemente, o miran para el costado, o tienen intereses. A ver, hay intereses, digamos. Entonces, ¿cómo se resuelve esta situación?
porque Concordia tiene más de un 50% de pobreza y no va a ser la actividad del arándano la que va a revertir esta situación. Gracias, espero haber sido clara más o menos. Muy clara. Gracias, Rosita. Muy clara, tiene que ver con esto que decía Nicolás, donde hay trata y connivencia del poder político, judicial, la fuerza de seguridad en una localidad que mira por otro lado, o no, o incluso comparte intereses. Ahora, la forma que consideramos de avanzar en este sentido es empezar y darnos una mano a difundir la línea 145. La denuncia se hace a la Fiscalía, a la Justicia Federal, y da intervención a la Fiscalía Federal local. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en función de Concordia, de hacer un trabajo con la comunidad. Mi respuesta es esa, la que yo te puedo dar hoy en las posibilidades de intervención real mañana, es decir, hoy, no dentro de cuando se solucione tal o cual cosa, es decir, trabajar con la comunidad la difusión de la línea y aprovechar esta instancia que estamos generando de encuentro con ustedes en función de que sea un trabajo. Yo hablé de solidaridad hoy, hablé de creatividad y hablé de todo lo que significa llevar esto adelante porque, a ver, comprendamos, la 14, el contacto con Brasil, el Paraguay, la condición geográfica de esta provincia, lo que es el contrabando, se van 45.000 millones de dólares al año de contrabando en Argentina. Entonces, el tema es, generalmente, vieron que cuando se toca el tema trata en los noticieros, cambia la simulación gráfica del canal y empieza a poner una situación nocturna con las luces. ¿Se acuerdan cuando han visto un noticiero que se trata de determinado tema, que se oscurece el estudio? Se ponen luces negras. Hay un proceso de cuando se producen los tratamientos de este tipo de cosas, lo que se hace es generar el no te metas, en términos psicológicos. Y la verdad que lo que necesitamos hoy es justamente eso, es meternos, porque es la dignidad de nuestro pueblo. Es la dignidad de nuestro pueblo entrerriano, nuestro pueblo argentino, nuestro pueblo latinoamericano, que está sufriendo la explotación de estos corredores terrestres y fluviales del contrabando y el transporte humano y de mercadería. Entonces, trabajemos en comunidad organizada, trabajemos con el movimiento obrero, como les comenté, el sindicato de camioneros está dando una mano, trabajemos en la difusión de la línea 145 y participemos de las instancias, inclusive estatales, que creemos y consideramos que son quienes miran o no para otro lado, para poder estar y decir lo que tenemos que decir a donde lo tenemos que decir. Es decir, nosotros lo hacemos. Ayer tuvimos una reunión en la municipalidad y dijimos lo que dijiste vos. ¿Cuál es el problema? Es decir, nosotros trabajamos con la verdad y articulamos con los que quieren trabajar. Entonces, no caigamos en el internismo. Busquemos quiénes son los que quieren trabajar, armemos equipos de vinculación y trabajemos el 145 en la comunidad. Y cuando la Fiscalía Federal empiece a recibir denuncias por trata de personas en una localidad particular que le van cayendo de forma repetida, me parece que va a haber una decisión necesaria para resolver este problema. Y te agrego una cosa. Nosotros estamos impulsando, primero nosotros estamos acá, no estamos en Buenos Aires. Lo que creemos es que el trabajo es acá, somos de las provincias, trabajamos en las provincias. Yo soy de Rosario, miren lo que está atravesando Rosario con la modalidad de crimen complejo. Entonces, esto que dice Alejandro es lamentablemente esa demanda. Y nosotros lo que estamos es para... El decreto reglamentario del Comité de Lucha contra la Trata dice que nuestra función es optimizar los estándares de intervención. ¿Vieron? A veces los que estudian Derecho Administrativo les encanta definiciones de este tipo. Pero eso, ¿sabe lo que significa? Que nosotros podemos intervenir en todo el proceso. Y todo el proceso implica empujar en la fase administrativa previa a la judicialización, convocando a los organismos de control y de fiscalización. Y para eso estamos. Alejandro es de Paraná y va a estar acá. Y estamos para impulsar esas fiscalizaciones. Ese es el mecanismo, ese es el procedimiento por donde podemos ingresar a una finca, hacer la fiscalización, hacer la registración y hacer la judicialización que va a dar lugar a un allanamiento y al rescate de personas. Va a ser así.
Es en todas las cadenas de valor. No es para ni estigmatizar una jurisdicción ni para criticar una cadena de valor, que algunos pueden tener esa mirada. No quisiera hacer un juicio apresurado, pero comparto con vos respecto del volumen de puestos de trabajo que puede generar el valor agregado a la reprimarización de la economía. Nosotros siempre ponemos como modelo algo universal. Miren, hay un argentino, que es el argentino, para algunos puede ser el argentino más importante de la historia, que escribió una cartita hace 5 años que se llama la Laudato Si. El Papa Francisco dice de que la mega concentración en las ciudades se da a partir de esa migración que se da por falta de ese arraigo que se genera del campo a las grandes urbes, en donde las personas son instrumentalizadas por el crimen complejo. Y eso es lo que se da a partir de la reprimarización de la economía. Eso es un modelo que no ocurre en todo el mundo, sobre todo en el sur. En los países que somos proveedores de alimento y de materia prima a los grandes consumidores. Miren lo que pasó en el contexto del COVID. Lo que vos acabaste de decir, yo le encuentro muchísima similitud a esto de lo que acabo de resumir. Pero lo que te quiero manifestar es que nosotros lo que estamos generando son instancias de esa fiscalización. Si encontramos casos o situaciones, llámennos. Nosotros estamos formulando denuncias. La geolocalización de un inmueble, un quit, una razón social, nos obliga a nosotros a generar una fiscalización. Esa fiscalización, como ven ahí, se controlan y se ven esos elementos, se constituyen las actas de indicios de explotación laboral. No somos nosotros, nosotros empujamos la instancia, convocamos a muchos organismos, que nadie pueda mirar para otro lado, y si no quieren trabajar los de acá, traemos organismos de otro lado, personal técnico de otra jurisdicción. Estamos haciendo esto en toda la cadena de valor. Hicimos en Jujuy en el litio, miren si produce dólares y los celulares. Lo hicimos este verano con el cambio del calor y la temperatura, el cambio climático, algunos que son negadores de toda esa lógica, aceleró la producción de las aceitunas en La Rioja, las aceitunas no del prensado, las aceitunas que consumimos en mesa. Encontramos personas por la plaza de La Rioja, que eran de Santiago del Estero y no sabían en qué provincia estaban, y no querían trabajar por 2,50 pesos, y se fueron de la finca, y eso hizo lugar a una fiscalización. Y esa fiscalización dio lugar al registro de trabajadores, porque iban a poner en crisis una cadena de valor que implica las aceitunas que comemos todos y todas. Nos está pasando ahora con las nueces, nos pasó con las olivos en San Juan, me pasó a mí en el cordón fruto-hortícola de Rosario, en la producción de la papa, nos pasa en el desmonte. Entonces, digo, toda la cadena de valor tiene algún eslabón fruto del trabajo esclavo. Para eso tenemos dos instancias, una fiscalización o una judicialización de la situación. Pero es esto que vos acabas de describir, es el fenómeno que implica eso. Negar a una persona su condición como tal implica no poder salir de ese circuito que reproduce generacionalmente esquemas de explotación, que se dan acá. Y esos esquemas de explotación naturalmente lo que hacen es producir dólares del cuerpo de las personas. En el ámbito laboral, en el ámbito sexual. Entonces, bueno, lo que podemos hacer son estas herramientas, que dice Alejandro. Difundir una línea de un esquema de prevención, trabajar de manera con los organismos nacionales para hacer un esquema de fiscalización y trabajar a demanda también de la justicia federal. ¿Por qué la justicia federal ahora va a tener una presencia acá que históricamente no tuvo? Porque necesitamos que se vea la presencia de una jurisdicción clara, de una demanda, de una modalidad de crimen complejo, de crimen organizado, que necesitan los organismos que tienen que perseguir esa modalidad de delictivo. Hola, buenos días. Soy Magdalena Ponti, soy abogada, pero trabajo también en el municipio, en otra área que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando acá, pero bueno, es más que interesante e importante el tema que nos convoca. Sin desmerecer lo que dijo Rosy, que la conozco, de Concordia la conozco y de otros, de su militancia, porque soy hija de un dirigente gremial, me pega mucho lo que acaba de decir. La pregunta iba a lo que dijiste, Nicolás, hoy, si te puedo tutear. Sí, por favor. Que había, respecto de la ley de trata, le faltaba a Argentina, que había en otros países, que había en otras legislaciones, respecto a la reparación económica a las víctimas de la trata. Dijiste que no había tratamiento, digamos, en la legislatura nacional. El tema es preguntar por qué no hay, qué factores hace que no se trate, es falta de iniciativa, hay alguna decisión de no hacerlo, bien entendía la decisión, ¿no? Porque a veces pasa porque a alguien no le interesa o porque hace que no le interesen los demás. ¿Se sabe, usted tiene el conocimiento de por qué no se trata eso? Porque el bolsillo es donde más nos duele siempre, ¿no?
estar, digamos, detenido tiene que ser bastante doloroso, pero a veces a los grandes interesados o grandes gente involucrada, digamos, en estos temas, le interesa más la parte económica, porque a lo mejor la pasan de otra manera dentro de una unidad penal. Sí, mirá, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Esto es un delito federal y la asistencia a las víctimas le corresponde a las provincias. Ese es el dispositivo que tenemos. Es complejo, pero es así. Cada gobernador y gobernadora define dónde va a poner el punto focal, que es el área del Estado que se va a encargar del acompañamiento y asistencia y reparación post-rescate. Eso es lo que dice formalmente la ley. En la provincia de Entre Ríos, el punto focal funciona en la Dirección Provincial de Asistencia a Víctimas del Ministerio de Gobierno, Justicia, y no sé si tiene trabajo también dependiendo. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es fortaleciendo esa respuesta con varias cuestiones. Primero, lo que tiene que ver con el tema del trabajo. Estamos trabajando en un programa de reconstrucción de prácticas laborales, para la reinserción laboral. Hoy incluso en el Consejo Municipal hablamos de ordenanza de reinserción laboral en la administración pública o en el sector privado. Después trabajamos un esquema de los programas sociales, el programa Acompañar, el programa Potenciar Trabajo, con la CENAF, con el ANSES. Después trabajamos el acceso a la vivienda. El Consejo Nacional de la Vivienda, que se reunió en Chubut en marzo, aprobó un estatuto de prioridad para el acceso a la vivienda de las personas damnificadas sobrevivientes del delito de trata. Y por último pusimos en funcionamiento este fondo de asistencia directa a las víctimas de trata. Esta ley existe. Macri la hizo sancionar y no la reglamentó. Nosotros lo que hicimos en el marco del Gobierno Nacional es impulsar lo que hizo el Ministerio de Justicia y Derecho Humano de la Nación a través de un contrato con el vice y puso en funcionamiento un fondo fiduciario. Eso hace que la Agencia de Bienes Inmuebles del Estado, la ABE, hace líquido los bienes que son incautados y decomisados. Una cosa es la incautación propia del allanamiento y el decomiso como posterioridad de la sentencia. Son etapas distintas. Después, ¿qué hace la ABE? Administra esos bienes, los ejecuta, los hace líquidos y la sentencia es la que determina el quantum de reparación económica. Eso es lo que se está poniendo en funcionamiento en estos meses, en este último semestre. Esto es algo nuevo, pero así está funcionando. En la previa, ¿qué estamos haciendo? En algunos casos, trabajando con depositarios judiciales. Hemos incautado máquinas de talleres clandestinos y las hemos puesto en funcionamiento en algunos proyectos productivos, de cooperativa, de inclusión de víctimas, distintas instancias, en la medida que los funcionarios y las funcionarias judiciales se animan a utilizar estas herramientas que existen y que están. Pero sí, hay herramientas, hay con qué, hay formas. Lo que hay que hacer es trabajar de una manera más integral, una respuesta que no puede solamente convocar a la víctima para escuchar la sentencia y la víctima en la sentencia se da cuenta de que tiene una reparación económica. Y ese trayecto, hoy estamos trabajando con la Defensoría General de la Nación en un acuerdo que contempla, muchas veces sabemos que el sistema le garantiza una defensa al posible sujeto activo del delito, pero hay defensorías de víctimas que están en la provincia de Buenos Aires y no en todas las jurisdicciones. Pero esto es a demanda. Vamos con la Defensoría General de la Nación, firmamos un convenio. Hoy la víctima en el rescate tiene derecho a que se le digan cuáles son sus derechos. Y que tiene derecho a una reparación económica, y que tiene derecho a tener una querella, y que tiene derecho a una defensa, y que tiene derecho a impulsar. Bueno, todo eso falta. Pero lo estamos en muchas situaciones esa demanda. Y porque nuestra función es evitar la revictimización también. Y en ese esquema trabajamos con estas acciones concretas, pero que se tienen que ir materializando a partir de las situaciones. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Sí, pasa que estamos complicados. A ver, la última y cortita, y cerramos, porque después está bueno, digo, que haya muchas inquietudes para poder seguir trabajándolo desde el instituto y también seguir trabajándolo en conjunto con el comité. Claro. Y la delegación. Sí, adelante. Un gusto y bueno, a todos buenos días. El tema yo estoy acá hoy porque en el lugar donde vivo es una zona rural, Junta de Gobierno siempre son zonas rurales, de segunda categoría,
Entonces, ahora en el censo se va a ver realmente cuántas personas ahora ha crecido, ¿no? Los habitantes en el lugar. Pero se cuenta, por ejemplo, se ve en el tipo de violencia de la trata, como se dijo, que de las ramas de la violencia, ¿no? De la trata de explotación laboral, más que nada en las zonas rurales, por los propietarios, ya sea de los campos, ¿no? Propietarios de la patronal, digamos, también hacia los menores y hacia las mujeres, porque, y ahora se ve más en el tema también en la producción de la miel, que se está viendo, en el vivero forestal y en el vivero floral, porque ellos dicen que la mujer les conviene más una mujer para el trabajo. Claro. Entonces, generalmente se llevan a las mujeres y los varones, los varones van más para el campo, el trabajo más pesado, en donde las horas son desde que sale el sol hasta que... Yo de vivo sol a sol. Tengo 49 años, trabajé acá en la ciudad, me vine, los jóvenes por la educación muchas veces no pueden irse a otros lugares, a las ciudades, a estudiar el terciario, entonces ahí justamente son víctimas del tema del trabajo del campo, ¿no? Eso lo vi más desde que asumimos de la Junta de Gobierno, que hacia el día de hoy, hace 2 años que estoy. Entonces yo lo veo que la mujer, la que mantiene el hogar, porque el trabajo la llevan hacia sus lugares, y bueno, también hay todo tipo de violencia, ¿no? Desde la violencia doméstica hasta violencia laboral. De trata casi no se ve, pero es que no es que no se ve, quizá esté y es como que no sé, ¿no? Y ¿cómo sería en ese caso nosotros, qué tendríamos que hacer para asistir a esos, ¿no? Ser un nexo entre esos chicos, esos jóvenes, esas mujeres que no tienen como otro tipo de violencia, por ejemplo, doméstica o lo demás, no saben hacia dónde dirigirse, porque este tema no está tan tratado allá en esa zona donde se ve mucho, yo la veo, como la violencia física o la violencia económica o la violencia... yo me animo porque la verdad que lo veo, lo vivo en la zona hace mucho tiempo y la he vivido yo también. Soy parte de esas mujeres y parte de esos jóvenes, de ese lugar tan alejado. Entonces, bueno, también estoy con parte de que soy una trabajadora, he sido una trabajadora doméstica también, sin derechos en los lugares, esas zonas tan rústicas como son el campo, ¿no? En el campo, que ahora, bueno, me parece que tenemos que estar... Yo he colaborado, por ejemplo, en el tema de las mujeres con golpeadas, que no saben a dónde ir. Es un pueblo que tiene 400 habitantes, 500, alejado 10 kilómetros de la ruta, y bueno, no hay transporte, un poco olvidado, ¿no? Bien. Pero lo que yo veo es mucha explotación de parte de los grandes propietarios de los campos. Digamos, esa vieja, no, perdónenme por la expresión, ¿no? Pero la antigua, ¿cómo es que se? Alguien me va a ayudar con el tema de los del campo, los propietarios de los campos, ¿no? Los grandes. Ajá. Bueno, entonces eso es lo que se ve allá en mi lugar, y bueno, quizás muchos cumplen, ¿no? Con sus empleados, como empleador, como debe ser, y quizás otros yo veo que no, porque llevan a los chicos de 18, 17, 18 años, muchas veces iban mujeres para el vivero, a la miel y todas esas cosas, y en el campo de trabajo a diario, que tampoco está muy registrado a veces que hacen queso o venta de cosas que no sé si están, eso está bien, ¿cómo le puedo decir? Está en lo legal, ¿no? Compañera, ahí... Muchísimas gracias, menos mal que te dejamos hablar porque era importante. Además es un pueblo del que vos estás hablando. Te contesto. Nosotros al principio hablamos de prácticas residuales, de una cultura de la explotación que tiene su origen en el procedimiento de la explotación humana en grandes sistemas coloniales,
que son inteligentes, es decir, grandes empresas multinacionales que vienen de un contexto histórico, etcétera, etcétera, y el residuo cultural de la explotación es esto que vos estás diciendo. Patrón de una gran extensión de tierra que considera que esa persona es distinta a él y no tiene derecho a cobrar y acceder a todo lo que él, etcétera. Exactamente, es su propiedad. Entonces, decirte un par de cosas. En principio, la denuncia del 145 vos la podés hacer sin dar tu nombre. Dato importante. La consulta al teléfono de WhatsApp, que le vamos a pedir que se puedan llevar algún cartel, por favor. Bien, lo dejaron allá, bien. La consulta al número de WhatsApp sirve para poder profundizar acerca de cómo puede avanzar en una denuncia particular. Pero te estoy contestando acciones concretas. Después, nosotros redactamos denuncias, perdón. ¿Por qué pasa? Renuncias también. Bueno, lo renunciaron, nos dijo, escuchá. Entonces, muchas veces pasa que vos, como sos del pueblo y te conocen todos, si vos denunciás, te trae consecuencias sociales, políticas, económicas, te dejan sin laburo. Entonces nosotros podemos redactar denuncias y firmarlas nosotros con la realidad socioambiental que nos pase, mirá, ubicación, si lo tenés, razón social de la empresa, es decir, el nombre, quit, nombre del empleador, cantidad de trabajadores explotados, contexto, cuánto cobran, cuánto tiempo trabajan, lo que sea, nosotros podemos profundizar y perfeccionar esa denuncia para agregarle más datos en función de que la justicia federal la reciba y pueda decidir la actuación, y no es necesario que pongas tu nombre. Entonces, mira, te estamos dando 3 herramientas. Otra más, tenemos la posibilidad de trabajar con este RENATRE que hablábamos hoy, que a pesar de que tiene este conflicto interno, nosotros podemos disponer de personal de Buenos Aires para inspeccionar Entre Ríos, cuando a veces nos pasa que en Entre Ríos la institución no adhiere a este tipo de controles. Entonces podemos ir a fiscalizar. También tenemos Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Y esa articulación burocrática, cuánto tiempo te lleva? Y mirá, yo hice un rescate en 5 horas porque encontré en un campo un bebé de 1 año. Cuando encontramos gente que le hierve la sangre y que tiene un sentimiento de humanidad, pero lo que previamente hacemos es esto, conocernos, encontrarnos, escuchar a las áreas, recorrer a todos los organismos nacionales y provinciales. Y encontramos gente comprometida. En todos lados hay. Siempre encontramos a alguien en un teléfono. Mira, hoy fuimos a una reunión al puente. En el puente, en el centro de frontera. Ahí hay 10 organismos que conviven. No tienen una mirada sobre este tema común. Hay que sentarlo, homogeneizar el criterio y detectar un circuito. Cuando tengamos una piba desaparecida en el centro de Concordia y sabemos que puede pasar por ahí, necesitamos un teléfono de urgencia porque hay que apretar un botón rojo. Si no estamos ahí, vamos, vemos, es la punta del iceberg. No va a entrar al 145. Bueno. Pero después tenés que tener respuesta, tenés que tener los instrumentos necesarios. Exacto. Porque si vos tenés toda la legislación, tenés que no tener fondos, o tenés que pedir por escrito que te autoricen un auto, una movilidad para moverte. No, pero nosotros actuamos a eso me refiero. con velocidad. Sí, digamos. nosotros, que el Estado es burocrático. tal cual, Sí. por eso nos está acompañando muchas veces el movimiento obrero. Entonces, Que tiene más herramientas rápidas que a veces el Estado burocratizado. En algunos casos hemos hecho rescate de personas y no tenemos refugio acá y ha sido un sindicato que le ha dado refugio en sus campos. Mira, la fuerza de seguridad tiene una actuación veloz cuando hay una denuncia. Eso, como la fiscal lo dispone. Federal, nosotros trabajamos con fuerzas federales. Federal. Y los protocolos establecen eso. Traemos fuerzas federales de otro distrito. Hay una actuación respecto a tu pregunta, la actuación es rapidísima. Funciona así. El tema es la asistencia, que es lo que vinimos a trabajar a Concordia, y también la promoción de todo esto, para que sepan que estamos. Así que es cuestión de trabajar la denuncia, la articulamos con nosotros articulamos los organismos. Y esto que dijo Nico, la verdad que termino y digo, es muy importante. En cada organismo hay alguien decidido trabajar. Eso es así. Estamos en la Argentina. Exacto. No, miremos, nosotros somos un pueblo digno. Y el pueblo digno también todavía está dentro del Estado. Entonces,
donde estemos que querramos trabajar se puede. El tema es tener la decisión. Así que hay que avanzar. Muchísimas Compañera, gracias. le iba a decir Sí. que nosotros vamos a retornar a Concordia dentro de un mes y vamos a recorrer todo lo que sucedió y vamos a hacer encuentros en la periferia, podemos ir a tu pueblo, nosotros orgullosos de visitarte, y podemos empezar a trabajar todo lo que es de abajo para arriba, porque tu pregunta tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo se hace de abajo para arriba y de arriba para abajo? Nosotros somos un organismo nacional que tenemos vínculos con funcionarios de los ministerios. El comité lo componen 5 ministerios. Entonces nosotros tocamos arriba y tocamos abajo. Así funciona el trabajo. Exactamente. Así quería pedirte tu teléfono cuando terminemos. Bien, yo le voy a pedir a Tatiana que nos diga unas palabras de cierre por el instituto. Muchísimas gracias a los panelistas, la panelista, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado hasta aquí, pasados de horario, y queremos decirles que desde el instituto estamos trabajando estos temas y que vamos a seguir haciéndolo, así que seguramente vamos a seguir generando algunas instancias de participación. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar presentes aún, a pesar de que nos hemos demorado un poquito con el tema de la hora. Agradecer a los disertantes. Me parece fundamental que en estos espacios, ¿sí?, se hable de este tipo de cuestiones que nos atraviesa a todos como sociedad, no solamente desde lo profesional. Y bueno, saber que desde el instituto asumimos un compromiso con respecto a la problemática y que vamos a estar generando otro tipo de jornadas relacionados a este tema y otros más. Así que bueno, agradecer. Y agradecer también al colegio por brindarnos el espacio y poder abordar este tipo de cuestiones que, como dije antes, es un compromiso que hemos asumido todos como sociedad. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.